Buenas tardes a todos. Soy María Sabater, responsable del Laboratorio de Cardiogenética, ubicado en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, que forma parte de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Virgen de la Risaca. Para mí es un placer poder disfrutar un año más de estas jornadas en la que os voy a presentar el modelo de cardiogenética que tenemos actualmente en España. Como sabéis, las cardiopatías familiares son enfermedades que afectan al corazón o a los grandes vasos y tienen en común que se deben a alteraciones genéticas. Aunque de forma aislada se consideran enfermedades raras, en su conjunto son enfermedades frecuentes ya que afectan a 1 de cada 400 personas de la población. Dentro de ellas tenemos las miocardiopatías y las canalopatías que tienen muchos puntos en común que van a justificar que las abordemos de forma conjunta. Y es que todas estas enfermedades pueden ser una causa de muerte súbita y nuestra misión es prevenirla. Y también todas ellas son enfermedades familiares de causa genética, por lo que van a ser susceptibles de diagnóstico genético. Las unidades de cardiopatías familiares tienen ciertas peculiaridades que vamos a tener en cuenta. En primer lugar, es que el estudio debe estar centrado en la familia y no en el individuo o el paciente. Además, se trata de enfermedades genéticas que, como hemos dicho, se consideran raras, por lo que el diagnóstico a veces va a ser complejo y va a requerir de la integración del conocimiento de un equipo multidisciplinar en el que no puede faltar la investigación. Además, debemos también tener un compromiso de divulgación del conocimiento para que la población se pueda facilitar del diagnóstico, sobre todo en los sujetos en riesgo. Por otra parte, la formación continuada y especializada por parte del personal los profesionales que nos dedicamos a las cardiopatías familiares debe ser prioritaria. Todas estas características van a implicar que el adecuado manejo de estas enfermedades requiera de unidades especializadas que tengan herramientas específicas, una amplia experiencia y un abordaje multidisciplinar. Por un lado, la consulta de cardiopatías familiares incluirá la exploración del paciente, después se le realizarán las pruebas diagnósticas complementarias y llevar a cabo también el tratamiento del paciente. Después habrá una parte de realización e interpretación de los test genéticos que cada vez más van a integrar los datos de laboratorio, los datos bioinformáticos y la genética. Y por último estará la parte de asesoramiento o consejo genético en el que los distintos profesionales deben de tener experiencia y formación necesaria para poder guiar a los pacientes y a sus familiares. En España hubo una iniciativa por parte del Ministerio para crear unidades de referencia en enfermedades que requerían un abordaje y profesionales muy especializados. En el 2010 se reconocieron los primeros CESUR de cardiopatías familiares y actualmente hay en España 9 concedidos. Además de estas unidades de referencia, en España en la mayoría de los hospitales prioritarios o principales hay unidades de cardiopatías familiares. Estas unidades van a abarcar desde un ámbito local a un ámbito nacional, siendo la mayoría de ellas de ámbito provincial. Hemos hecho una encuesta a 50 hospitales nacionales y hemos visto que la mayoría de los estudios genéticos son solicitados por las unidades de referencia que abarcan un ámbito nacional o comunitario. También vimos que en el 60% de los centros había tanto servicio de genética clínica como servicio de genética molecular, pero muy pocos realmente contaban con personal especializado en cardiogenética. En cuanto a la solicitud de los estudios genéticos, ¿quién solicita el estudio? Vemos que en la mayoría, un 74%, es solicitado por el cardiólogo especializado de las consultas de cardiopatías familiares, siendo el 14% solicitados a través de la consulta de genética. Y solamente un 20% de los estudios genéticos son solicitados por los genetistas. Con respecto a quién informa del resultado del estudio genético al paciente, vemos que el 84% de los casos es el cardiólogo especializado, que trabaja en la consulta de cardiopatías familiares, el que va a informar del resultado del estudio genético al paciente. Y solo el 16% de los casos es informado por parte de los genetistas. En respuesta a la pregunta de dónde se realizan los estudios genéticos,
Vemos que aunque hay servicios de genética molecular en la mayoría de los hospitales, estos solamente realizan un 30% de los estudios genéticos de cardiogenética, de cardiopatías familiares. El 15% es mixto, es decir, parte lo externalizan empresas privadas y más del 50% pues es externalizado, es realizado por empresas privadas, siendo el 75% de los estudios genéticos realizados por la empresa Gelcinco. Creemos que esto puede ser en parte debido a que actualmente los hospitales no cuenten con personal especializado en cardiogenética que sepa interpretar las variantes, por lo que es necesario derivar los estudios a empresas privadas como Gelcinco, que son pioneras, que tienen mucha experiencia y que están altamente especializadas en cardiogenética. En este mapa hemos representado por colores la cantidad de estudios genéticos anuales que se realizan por cada 100.000 habitantes en cada comunidad. Se incluyen únicamente los estudios genéticos de los casos índices y vemos que aproximadamente más de 7.000 familias o estudios genéticos nuevos son solicitados al año. Es un número muy importante, ya que supone que hay unos 29 estudios genéticos nuevos cada día. Para presentaros cómo sería una de estas unidades, me voy a centrar en la que yo más conozco, que es la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Virgen de la Risaca, que fue creada en el 2003, es CESUR desde el 2013 y pertenece a la red de referencia de enfermedades cardíacas de baja prevalencia, que es una red europea, desde el 2017. Actualmente, la unidad tiene una parte clínica de consultas especializadas que se lleva a cabo en el hospital por parte de los cardiólogos y por personal de enfermería. Hay 3 tipos de consultas. Por un lado están la de pacientes afectados y otra especializada en screening familiar. Ambas son realizadas o llevadas por los cardiólogos. Luego hay una tercera consulta de asesoramiento genética en la que se informa de los resultados al paciente y se hace la elaboración de los árboles familiares. Además, la unidad también consta de un laboratorio de cardiogenética en el que trabajan principalmente biólogos, bioquímicos y técnicos de laboratorio y en él se realiza el procesamiento y almacenamiento de las muestras y todos los estudios genéticos de los familiares por secuenciación Sanger. Además, se llevan a cabo los diferentes proyectos de investigación, así como actividades formativas tanto a estudiantes como a personal investigador. Con respecto al protocolo que seguimos para realizar los estudios genéticos, los pacientes son evaluados en la consulta de cardiología, pero hay una colaboración muy estrecha con los diferentes servicios, por lo que vamos a recibir casos tanto del Servicio de Cardiología Pediátrica, de Cirugía Cardiovascular, de los patólogos, del Instituto de Medicina Legal, así como de Genética Médica. En todos los casos índices vamos a solicitar el estudio genético por secuenciación masiva, estudiaremos un panel de genes que lo que hacemos es externalizarlo y nosotros lo pedimos a Gelcinco. Cuando nos llega el resultado del estudio genético, pues vamos a hacer el estudio a los familiares, a los que previamente se les habrá evaluado en la consulta y se les habrá hecho un electrocardiograma y una ecocardiografía y a ellos se les realizará el estudio por Sanger, por secuenciación Sanger en el laboratorio de cardiogenética. El laboratorio combina tanto actividad asistencial como investigadora, por lo que todas las muestras las vamos a guardar en el biobanco. Tenemos una colección de muestras de sangre y tejido. Para nosotros es un pilar o un valor añadido el colaborar de forma regular con el Instituto de Medicina Legal y también con el Servicio de Cirugía Cardiovascular, ya que nos permite recoger muestras de sangre y tejido de todos los casos de muerte súbita y realizar un diagnóstico genético en estos casos y poderlo beneficiar a los familiares. En nuestra unidad, además, consideramos que es muy importante o que no deben faltar tanto las reuniones multidisciplinares con todos los profesionales implicados, en la que se van a presentar casos y se van a discutir algunos casos que sean dudosos por parte de todo el personal implicado. También los forenses y los patólogos hacen reuniones mensuales en los que nos presentan los casos de muerte súbita que ha habido a lo largo de ese mes. Por otra parte, creemos que es necesario realizar una actividad divulgativa. Nosotros desarrollamos guías de información al paciente y también realizamos jornadas formativas como esta
y hemos desarrollado páginas web en las que tratamos de colgar diferentes recursos que se puedan consultar. Por último, el contacto y la colaboración con las diferentes asociaciones de pacientes es también fundamental, ya que ellos son los que nos van a transmitir tanto sus necesidades como sus preocupaciones. Por lo que actualmente en España creemos que el circuito asistencial del paciente cuenta con muchas fortalezas, como es la accesibilidad y la cobertura al Sistema Nacional de Salud, que es pública, también la regulación en unidades especializadas, como son los CESUR de cardiopatías familiares y la regulación en el estudio de la muerte súbita, la promoción institucional por parte, por ejemplo, de la Sociedad Española de Cardiología, que ha generado las secciones de cardiopatías familiares, o el desarrollo de laboratorios privados de diagnóstico genético especializados en cardiogenética. A esto se le suma el interés creciente por parte de los cardiólogos, la colaboración por parte de patólogos y forenses y la organización y desarrollo de las asociaciones de pacientes. No obstante, creemos que el circuito asistencial del paciente también presenta algunas debilidades, como es la desigualdad al acceso a los servicios entre comunidades, la escasez de profesionales especializados que va a hacer que haya una falta de conocimiento en genética entre los especialistas. Esto hace que a veces la interpretación y la explicación de los test al paciente por parte del personal, pues no tenga la formación necesaria, o puede dar lugar a petición de pruebas que no sean necesarias o que no sean adecuadas debido a que hay una falta de conocimiento y formación. Por todo esto, pues creemos que hay cosas que se pueden mejorar. Las unidades de cada país van a funcionar de manera diferente y, como hemos podido ver, el Reino Unido y los Países Bajos pues van a ser nuestros países de referencia en cuanto a su funcionamiento. Con esta diapositiva hemos tratado de resumir a forma de caricatura algunas de las características más importantes en la organización de los servicios implicados en la atención de cardiogenética. En el modelo inglés vemos que hay muchos profesionales implicados que son diferentes en cada uno de los procesos, que los estudios genéticos están centralizados y hay una mayor tendencia al uso de exoma. En el modelo holandés vemos que hay un desarrollo importante de genética clínica y molecular y la dotación e infraestructura es muy importante. En el modelo español destacamos la iniciativa de los cardiólogos, pero también la precariedad de la especialización del personal de apoyo y de los servicios de genética, que hace que la delegación de gran parte de estos estudios vaya a empresas privadas. Una de las principales cosas que van a marcar la diferencia entre nuestro modelo y el resto es el hecho de que en España no tenemos reconocida la especialidad de genética clínica y con ella pues la circunstancia de que no existe un plan formativo uniforme, no hay profesionales acreditados como especialistas y esto va a originar una gran falta para los pacientes españoles en relación con el resto de países de nuestro entorno europeo. La genética clínica se practica en Europa desde hace más de 40 años. En la mayoría de los países se ha alcanzado el reconocimiento como especialidad. Ya hay 41 países que la tienen. El último ha sido Grecia en el 2018, quedando España como el único país de la Unión Europea sin la especialidad de genética reconocida de forma oficial. El estudio genético en las miocardiopatías y canalopatías tiene los niveles más altos de recomendación en las guías de práctica clínica. En todos los documentos podemos ver que se recoge la necesidad de participación de un equipo multidisciplinar para tomar decisiones clínicas y en el asesoramiento genético. Además vemos, en cuanto al estudio de variantes identificadas como clase 3 o clase 4, que estas deben ser investigadas en el resto de familiares para hacer el estudio de segregación. Por último, podemos concluir que nuestro modelo de cardiogenética español, pues que las unidades de cardiología, ¿no? son altamente especializadas, que disponemos de un equipo multidisciplinar que colabora estrechamente, que también formamos una colaboración estrecha por parte de los forenses y patólogos de forma regulada, que nos permite el estudio de la muerte súbita y que carecemos de la formación especializada en genética, que es algo que tenemos que resolver y solventar.
Muchas gracias por vuestra atención y espero que sigáis disfrutando de la jornada de cardiogenética.